Hola, buen día, Dios los bendiga en este nuevo día, en este viernes precioso, aquí con un sol muy bonito, con un día muy hermoso. Les hablo desde España, desde Badalona, Barcelona, y soy Evangelina, mujer Débora, mujer de guerra, de oración. Y hoy día quiero compartir otro testimonio de los muchos que les voy a estar compartiendo, de lo que Dios ha hecho tanto conmigo como con mis hijos y otros familiares, mi esposo también. Yo voy a contar de mi hijo mayor, el cual ahora tiene 26 años. Cuando estaba pequeño tenía 5 o 6 añitos. En ese entonces vivíamos en Chile. Y mi hijo nos encantaba ver. ¿Y por qué les cuento esto? Porque muchos padres no saben que por la televisión entran muchos demonios. Nos encantaba ver los Power Rangers y Dragon Ball Z. Y resulta que mi hijo de un día para otro empezó, yo no era cristiana, de hecho, empezó a tener las pesadillas del terror. Son unas pesadillas muy raras porque el niño puede estar conversando con uno, cerraba los ojos, los abría y el niño quedaba sumergido en una pesadilla. Y yo recuerdo que lo único que gritaba, Eva, me decía, porque él me dice Eva, llama a un pastor. Eva llama a un pastor. Y nosotros no éramos cristianos ni nada. De hecho, yo en mi desesperación, porque el niño gritaba, se le veían sus ojos idos, sufría mucho yo al verlo porque él me veía muy lejos, solo veía gigantes a su alrededor y yo estaba a su lado y yo le decía, tócame que estoy a tu lado, y me decía, ven, no me dejes botado. Entonces yo en mi desesperación yo salía por ahí a preguntar a alguna vecina si era evangélica y me dijeron allá vive una evangélica. Fui, llegué a esa casa y justamente estaba su padre que era pastor. Fue a mi casa, oraron por mi hijo, pero uno en su incredulidad, el niño siguió igual porque yo no creía en nada de eso. Es más, para mí eran todos unos hipócritas, falsos, y todo lo malo que se puede decir de un cristiano, de un evangélico. Entonces yo no creí y yo empecé, mi hijo seguía con lo mismo y un día X ya esto había pasado como un año con todas sus cosas, estaba con psiquiatra y eso, y resulta que el psiquiatra me dice, ¿qué dibujos ve tu hijo? ¿Qué dibujos animados? Y yo le digo, bueno, vemos los Power Rangers que nos encanta y Dragon Ball Z y otros más. Y me dice, yo estoy seguro, me dice el médico, ¿cómo Dios usa incluso a psicólogos, psiquiatras cuando quiere usar a alguien lo usa? Y me dice, yo estoy seguro que a través de esos dibujos a tu hijo algo le entró a su vida. Y yo no le di importancia porque, como les digo, no era cristiana, entonces uno no asume esas cosas. Cuando tú entras al evangelio empiezas a aprender, empiezas a darte cuenta de las cosas malas que le pueden entrar a tu hijo. Tú a veces no sabes por qué tu hijo llora cuando está durmiendo, por qué se hace pipí, por qué le pasan cosas y no entiendes, pero no te preocupas de lo que tu hijo ve. Entonces cuando me dice eso, bueno, yo seguí en la casa igual. Y un día que estaba acostado mi hijo, yo siempre me gustaba tener una televisión en mi habitación, y mi hijo lo tenía acostado ahí en la cama y se duerme y se despierta, y estaba mi hermana. Y mi hijo lo único que gritó, aunque muchos critiquen el canal Enlace y muchas cosas, yo no voy a criticar nada porque estaba ese canal en Chile lo daban en el canal 50. Y mi hijo se queda sumergido en eso, en esa pesadilla, y me gritaba, Eva, vienen por mí los gigantes, ayúdame, gritaba, y sus ojos desorbitados. Tenía 6 años mi hijo. Era un dolor muy grande que yo sentía no poder ayudarlo, porque no podía. Y mi hijo
empezó a gritar, pon el canal 50, pon el canal 50, me gritaba mi hijo. Y yo, obviamente, pongo el canal 50. Yo no sabía qué es lo que daban en el canal 50. Y resulta que estaban ahí cantando una alabanza de un hermano cristiano, Giovanni Río, de hecho, y estaban alabando a Dios y danzando y todo, cuando de repente el pastor de la nada dice, pon la televisión, paren la alabanza. Y yo seguía, yo escuchaba lo que hablaban en la televisión, pero yo estaba pendiente de mi hijo también. Y mi hermana estaba por el lado de allá de la cama, y yo ya estaba llorando porque vi llorar a mi hermana, porque mi hijo es sobrino mayor, hijo mayor y todo. Y veía a mi hijo sufrir, entonces yo también me puse a llorar. Y de repente me veo que el pastor dice, en este momento hay una mamá angustiada, pero yo no le tomé en cuenta. Yo seguí mirando a mi hijo. Me dice, a ti te estoy hablando, que tu hijo está teniendo pesadillas del terror. Y fue tanto el impacto que sentí que quedo mirando la tele, porque faltó que dijera, Eva, a ti te estoy hablando. Y yo pongo atención a la tele y dice este pastor, pone la mano en la televisión y coge la mano de tu hijo. Mi hijo, obviamente yo lo tomo de la mano, puse la mano en la televisión, mi hermana por el lado de allá, de la cama, del otro lado de la cama, le coge la mano, ponemos la mano en la televisión y este pastor se puso a orar. Y desde ese día, hermanos, mi hijo se sanó de las pesadillas del terror. El Señor hizo la obra a través de la televisión. El que no cree en estas cosas, pues experimentenlo. Yo no busqué porque yo no sabía cómo sanar a mi hijo. Fue Dios que tuvo misericordia y usó a esa gente que estaba en Puerto Rico estaban, a través de la televisión chilena, para sanar a mi hijo. Dios hace como quiere. Yo tengo un llamado grande. Con mi esposo tenemos un llamado grande. No podemos acabar del llamado porque el llamado lo tenemos. El llamado nos dio Dios. Le gusta a quien le guste. E inclusive a nosotros, si nos gusta o no nos gusta, tenemos que cumplir el llamado. Quizás tú tengas un llamado y Dios te llama por cualquier lado. Por cualquier parte el Señor te va a estar hablando. El Señor te va a estar haciendo, sorprendiendo, como me pasó a mí, que yo no era cristiana, no era nada y no era nadie, pero Dios algo vio en mí. Él me eligió antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, antes de la fundación del mundo. Ya Él me había elegido para algo grande. Y yo les cuento este testimonio para que las madres tengan mucho cuidado con lo que sus hijos ven, con los juguetes que puedan tener, porque por todas esas partes entran demonios en nuestros hijos, espíritus malos, y nosotros, si amamos a nuestros hijos, tenemos que cuidarlos. Yo les invito a que revisen un poquito a sus hijos, lo que hacen, en lo que juegan, y a veces que nuestros hijos tienen problemas y no sabemos el por qué, pues ahora pueden saber que por este motivo también pueden tener problemas sus hijos. Yo le doy gracias a Dios porque Él me recogió, porque si no me hubiese recogido, yo quizás ¿dónde estaría? Quizás estaría hasta muerta. El Señor tomó el acta que estaba en mi contra y la puso en la cruz, y yo le doy gracias a Dios por eso. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un hermoso y bendecido fin de semana. Y todos los que esperan un milagro, que no bajen los brazos, porque el milagro va a llegar, el milagro va a venir a sus vidas en el momento que menos te lo esperas. Y tú sabes a quién se lo estoy diciendo. Que Dios te bendiga mucho y ese milagro ya viene en camino.